vibrante energía de las fiestas del Yamor en Otavalo. Las sonrisas reflejan la calidez de la ciudad más amable del país. Saborea la riqueza cultural a través de la gastronomía única de Otavalo. Las fiestas del Yamor, una explosión de alegría en la ciudad más acogedora. Del 1 al 10 de septiembre, Otavalo abre sus puertas al mundo. Bienvenidos todos. Sumérgete en la vibrante energía de las fiestas del Yamor en Otavalo.
noches, Otavalo. Muchísimas gracias a toda la gente de nuestro querido pueblo del Valle del Amanecer. Nosotras somos las mujeres quichuas del grupo Huaminsi, que hemos venido a hacer un justo homenaje a la música, a nuestras cantoras quichuas de Otavalo, de la provincia y del país. Quiero a continuación invitar a una de las voces más importantes de la música andina, de la música quichua otavaleña. Ella es Mama Zoila Zulay Saravino, una de las iniciadoras y cantoras de la agrupación Ñanda Mañachi, que dentro de sus grabaciones interpreta melodías tradicionales con su magistral voz. Por favor, un fortísimo aplauso para nuestra maestra Mama Zulay Saravino.
aplauso, por favor, para nuestra cantora Mama Zulay Saravino. Bueno, y esta noche, ¿cómo la estamos pasando nuestra gente linda de Otavalo? ¡Que viva Otavalo! Todavía estamos un poquito dormidos. ¡Que viva Otavalo! ¡Y que vivan las mujeres! Recordamos pues este mes de septiembre como el mes de la feminidad, el ciclo donde nuestra Madre Tierra empieza nuevamente a prepararse para nosotras las mujeres, sembrar y preparar también para esperar este nuevo ciclo de la tierra donde nos traerá muchísimo amor, muchísima sabiduría a cada una de nosotras. El homenaje para todas ustedes quienes están aquí presentes acompañando a la agrupación Guaminsi.
Muchas gracias. Bueno, y queremos también invitar a 3 cantoras del pueblo, de la comunidad de Peguche. Ellas son Nieves Cachihuango, Zulema Lema, Elena Cotacachi, quienes rinden homenaje a nuestras cantoras, quienes fueron del conjunto Peguche. Isabela Remache, Mama Enma Lema, quienes nos han dejado este gran legado a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestras abuelas. Y así que un fortísimo aplauso para nuestras queridas cantoras de Peguche. Este tema va dedicado a todas las mujeres mindalaes que con su esfuerzo han luchado todo el tiempo para que nuestro pueblo y nuestra identidad surja. Pero nuestro canto va principalmente a mi madre, Matilde Muenala Lema. Le queremos, mamita. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras cantoras.
Bueno, y vamos también ya cerca de nuestro cierre de nuestra participación. Y también quiero invitar a una cantora muy maravillosa del pueblo Cayambi, de la comunidad de Cajas. Ella es Mama Inés Inlago, también cantora de la agrupación Causanchic y Ñanda Mañachi. Por favor, recibamos a Mama Inés Inlago, que nos viene a cantar sus obras musicales, como son La Cartita y Cuchijatushka. Un fortísimo aplauso, por favor.
gracias. Y bueno, nos queremos despedir de nuestro querido público de Otavalo. Por favor, un fuerte aplauso para nuestras queridas compañeras del grupo Huaminsi. Quisiera presentarles a cada una de ellas porque han aportado muchísimo en la música andina del Ecuador y del mundo. En la percusión andina, Paola Pichamba. Un fuerte aplauso, por favor. En los vientos andinos, Lucía Pichamba. Violín y vientos andinos desde Cotacachi, Blanquita Farinango. Desde Ibarra, del pueblo Cayambi, Sami Cabascango. También invitamos nuevamente a nuestras maestras, Mama Zoila Saravino, de la comunidad de Quinchuquí. Nieves Cachihuango, Zulema Lema, Elena Cotacachi, de la comunidad de Peguche. Y así también a nuestra maestra, Mama Inés Inlago, del pueblo Cayambi, desde Cajas. Y como no, también a nuestros queridos compañeros que nos han aportado muchísimo en este lindo sueño de poder formar esta agrupación de mujeres, pero también con su energía masculina nos han dado también su fuerza. En el contrabajo, Juan Diego. Un fuerte aplauso, por favor. Y el motor de todo esto también, un aplauso fuerte para Simón Pacheco. Muchas gracias. Y también quiero un fuerte aplauso aquí en la guitarra para Linda Pichamba. Muchas gracias. Y en el sonido, muchísimas gracias para Inti Pichamba.
Chani Shugumanda. Hola. Fuerte los aplausos para Guaminsi. Makiguta Guatapachunchi. Ellas son nuestras mujeres otavaleñas. ¡Qué orgullo de Otavalo! ¿Dónde están las mujeres? Ya por lo visto, Tito, vemos que van llegando nuestra gente otavaleña. Ya se va acercando a esta noche andina, nuestro Cuya Raimi, la noche de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Qué lindo público que tenemos en esta noche, mi querida Katy. ¿Dónde está la familia otavaleña más alegre? Qué lindo escucharle, mi querida Katy. Muéstrele, por favor, el sobrecito del premio que tenemos para entregarle a esa familia, gracias a una de las empresas que tenemos para regalarle en esta noche. A esa familia alegre que nos acompaña, a esa familia alegre que nos visita. Claro que sí, pero mientras tanto, agradecer a nuestros gentiles auspiciantes que han hecho posible esta gran noche andina. Tito, como no, agradecemos a las instituciones que hacen posible esta noche de confraternidad. Agradecemos el apoyo de las cooperativas de transporte Otavalo, Los Lagos, Imbaburapac, Churimicanchi, 8 de septiembre, a las cooperativas de camionetas Centenario, Pedro Pareja, San Vicente Ferrer, Mojanda Arriba, a la Unión de Operadoras de Taxi del Cantón Otavalo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Imbaburapac. De igual manera, queremos agradecer a la Prefectura Ciudadana de Imbabura y a la UNASEM. Como no, también un agradecimiento especial a nuestro Cabildo Quichua del Cantón Otavalo y a la Alcaldía Ciudadana, a nuestra ingeniera Anabel Hermosa, nuestra alcaldesa del Cantón. Fuerte los aplausos, por favor, bien merecido. El Yamor, como ustedes saben, una festividad arraigada en nuestra cultura que conmemora tradiciones ancestrales y agradece a la Pachamama por la cosecha. Esta celebración también rinde homenaje a la Virgen de Montserrat y conecta con los habitantes con sus raíces. Una vez más agradecemos el apoyo de OTV Televisión de Otavalo, a Satélite Radio 107.1 FM, a Radio EXA, a Radio Soy FM, a Radio XM 94.7 FM, a Radio La Mejor 103.9 FM, a Otavalo Comunica. Y también agradecemos a la Asociación de Transporte Escolar e Institucional del Cantón Otavalo. Queremos agradecer también a Plus Internet, el auténtico Yamor de Yolanda Cabrera e hija. Gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo, gracias por el contingente. Ari kutinjata, ali shamushka kapay chinipanchi, tukuya taitakunata, mamakunata, wambrakunata, kuitsakunata, kay sumak tutamang nachu, ali shamushka kapay chinipanchi, sumak napaita chayachipanchi, tukuy, mama, marca kunapi, yakta kunapi, kiti kunapi, sumak napaita chayachipanchi. Un saludo especial, Tito, a las personas que nos miran ya a través de la fanpage oficial de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo. Como no, extender un saludo a otros países también que nos miran, Tito. Así es, y ahí estamos precisamente en esta grabación a través de los medios sociales, a través de las interacciones de Facebook, entre otras páginas oficiales del Cantón Otavalo a las cuales estamos transmitiendo. Saludo para Canadá, por ahí nos mandaron un saludito a nuestra querida Zoila de Canadá. Queremos mandar un saludo para Chile, mandamos un saludo para Estados Unidos, mandamos un saludo para Europa, para parte de ella, para Francia, para Inglaterra y para todos los otavaleños en el mundo que están con nosotros y están viendo esta transmisión. ¿Dónde está la gente alegre? ¿Por qué no un que viva Otavalo en estas fechas, Tito? ¡Que viva Otavalo! No, como que no se escuchó. Vamos a decirlo juntos. Vamos. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Que viva Otavalo!
¡Que viva! Por supuesto, un saludo cordial también al Caribe, a la República Dominicana. Hay gente que nos mira desde allá, a España, a toda Europa, como ya Tito lo mencionó. Un saludo cordial, por supuesto, también a nuestros gentiles auspiciantes que esta noche se encuentran en este evento de la Gran Noche Andina. Mi querida Katy, por supuesto, ya viene la nueva presentación por parte de Ñucanchi Alpa Ballet Folclórico Nacional. Significa Ñucanchi nosotros y Alpa Tierra, una relación simbiótica entre el ser humano y la tierra, institución cultural dedicada a mantener y difundir las costumbres y tradiciones del Ecuador por medio de la danza y música bajo la dirección del maestro Javier Pineda. En la actualidad, Ñucanchi Alpa está conformado por 3 elencos, infantil, nacional y adulto, Hatun, en las 2 series de Quito y Tumbaco, con un total de 190 bailarines. Cada uno desarrolla actividades bajo referente del objetivo de la agrupación. Durante 17 años de vida artística, el ballet ha realizado un sinnúmero de espectáculos recorriendo la costa, sierra y oriente del Ecuador y se ha desplegado al exterior para dejar en alto nuestras tradiciones en los países como Francia, Italia, Alemania, Suiza, México, Colombia, Perú, Chile y China. Sin más preámbulos, los presentamos en este escenario. Véngase para acá, mi querida Katy. En vivo y en directo, sí, presentamos a Ñucanchi Alpa.
dando vueltas como el viento, verbena. Ay, este ha sido mi destino, verbena. Ay, vago errante por el mundo, verbena. Ay, caminando de pueblo en pueblo, verbena. Hay caras buenas, caras malas, verbena. Ay, así ha sido mi desgracia, verbena. Pasar mucho tiempo, verbena, ay, pero no podré olvidarte, verbena. Ay, moriré de sentimiento, verbena, ay, pero no iré a buscarte, verbena. Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbena, ay, calma mi dolor profundo, verbena. Ay, recuerda que hay un hijo, verbena, ay, abandonado en el mundo, verbena. Por amor y compasión, ay, verbena. Ay, el día en que yo me muera, verbena. Ay, echar artista al panteón, ay, verbena. Ay, rezarás un Padre Nuestro, verbena. Ay, por amor o compasión, ay, verbena. Hola. Hola. Señoras y señores, esperen, no se vayan. ¡Fuertísimos los aplausos, por favor! Tremendo espectáculo que nos acabaron de regalar. Gracias, muchachos. Espectacular lo que nos acabaron de regalar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gran agrupación que nos ha deleitado con este lindo arte. Y ahí están los chicos, por supuesto, haciendo su parte también. Agradeciendo al público de Otavalo, quienes los han recibido con mucho cariño en esta oportunidad, mi querida Katy. Yupay chanchi, ñukanchi alpa, tushuk mashi kunata. ¡Fuerte los aplausos! Un agradecimiento especial a Javier Pineda, director del grupo de la agrupación Ñukanchi Alpa. Fuerte los aplausos, con esos fuertes aplausos los despedimos. Ha sido su última salida, querido Javier. Nos veremos en una próxima oportunidad, maestro. Qué gusto haberlo tenido en este escenario. Mi querida Katy, qué emociones. La verdad, qué bonito que le estamos pasando hasta este momento. Muchísimas gracias por esta hermosa participación. Cuánta energía en el escenario, Dios mío, tremenda energía. También atrás del escenario en camerinos, increíble la cantidad de artistas que se encuentran aquí para deleitarles con lo mejor de su trabajo creativo. ¿Y cómo está la gente más amable? ¿Dónde está la gente más alegre de Otavalo? Todavía seguimos fríos, un poquito fríos. Pero ya vendrán las grandes sorpresas que nos tiene esta noche. Así que nuevamente, Tito, mi querida animemos. Katy, venga para acá, verá. Yo tengo aquí un premio gracias a nuestros gentiles auspiciantes en esta noche. Y está justamente en este sobre que lo tengo aquí en mi mano. Déjenme organizar. A ver, ahí. Ya, ahí. ¿A qué persona, a qué familia, a qué grupo le entrego este premio? ¿Usted escucha algo, Katy, o no escucho nada? Yo no escucho nada. No escucho. Verá, yo me voy a pasar para acá. Me voy por la parte de acá.
Usted vaya para la parte de allá y vea el grupo que le guste por allá. ¿Dónde está la familia más alegre? Qué lindo público. ¿Cuál le gusta de allá? ¿Cuál le gusta de allá? Creo que mi grupo está un poquito más animoso. ¿Dónde está la gente más alegre? No verán quedar mal. ¿Dónde está la gente más alegre de mi lado derecho? Ya, por ahí va, por ahí va. Venga, mi Katy, venga al centro de nuevo. Ahora vamos a ir juntos porque miren, la gente que está aquí enfrente de nosotros, vamos a ver qué tan animados están. La gente más alegre del centro. Ya, por ahí va. ¿Qué dice usted? Hace un momento mencionábamos que estamos en el Cuya Raimi, el mes de las mujeres. ¿Por qué no? ¿Dónde están las mujeres más hermosas de Otavalo? Oye, qué lindo público que tenemos, la verdad. La verdad es que quisiéramos 5.000 premios como el que tengo aquí en mi mano para darles a todos, porque todos se merecen. Toditos se merecen. Mis queridos amigos, este premio lo vamos a entregar en los próximos instantes en las diferentes presentaciones que tenemos más adelante. Así que atento al grupo más prendido, más alegre de Otavalo, porque se va este premio. Con los del punto, con los del frente, izquierda, derecha. ¡Mano arriba, Otavalo! Qué lindo público que tenemos, ¿no? Qué hermoso público, y por ello, para ustedes, lo mejor de lo mejor en esta noche, las mejores agrupaciones, en honor a las personas que ya no están, grandes artistas otavaleños que ya no están aquí físicamente, sin embargo los llevamos en nuestro corazón y los guardamos en nuestros recuerdos. Para ellos, Jesús Fichamba, Ñucanchi Alpa, Ñanda Mañachi, con todos ellos vamos a celebrar esta noche en su homenaje, así que todos, todas y todos cordialmente bienvenidos. Fuertes los aplausos para esos grandes artistas otavaleños que han dejado el nombre del cantón y del Ecuador en alto en diferentes partes del mundo. Y por supuesto, y en honor a ello, a través de la persona que nos está viendo en las redes sociales, si está en la comunidad de su casita, si está en otro país del mundo, interactúe con nosotros, mándenos un mensaje, que de aquí le mandamos un saludo, ¿sí o no? Claro que sí, como no, saludar a todas las personas que nos miran en todo el mundo a través de nuestras páginas oficiales, de nuestras redes sociales, a través de la fanpage de la Alcaldía Ciudadana en todo el mundo. Saludamos a las personas que nos miran desde Canadá, Estados Unidos, República Dominicana y toda Europa. Por supuesto, en estos ya 9 días se han dado cita miles de personas de los distintos conciertos que han ofrecido gratuitamente en este Yamor 2023. ¿Quiénes vinieron a bailar en el pregón? A ver, ¿quiénes vinieron a bailar en el pregón? Levante la mano. ¿Bailaron en el pregón? ¿Se bailaron en el pregón? ¿Se disfrutaron? ¿Se estuvieron en las diferentes calles de ese bonito cantón? ¿Se estuvieron? Ok. Tremendo espectáculo que se ha ofrecido a toda la ciudadanía. Gracias por acompañarnos, gracias hermoso Otavalo por siempre demostrar esa característica y esa amabilidad a todas las personas que nos acompañan, incluso de otras partes del país y por qué no decirlo, de otras partes del mundo que están aquí físicamente en este escenario disfrutando de este gran momento. Claro que sí, Tito, esta es una noche especial, la gran noche andina, pero esto no pudo haber sido posible sin el gentil auspicio de nuestros auspiciantes como Empresa Indutexma, Banco Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilawin Tío, Vaya Asesores y Seguros, Cooperativa de Ahorro y Crédito Kulkiwasi, Preasociación de Transporte Escolar e Institucional del Cantón Otavalo, Corporación La Favorita, Super Despensas aquí Otavalo, ahorra más y vive mejor, Petrol Ríos. En Otavalo, Tito, la política cultural es esencial y guía todas las acciones de la Alcaldía Ciudadana. La interculturalidad en el cantón es la base de la identidad comunitaria, englobando vivencias, conocimientos y saberes ancestrales, además de contribuir a la cohesión social y a la visión compartida del futuro. Con esta linda palabra que ha expresado, también vale mencionar que esta Alcaldía Ciudadana promueve la diversidad cultural y el acceso a las expresiones culturales, fomentando el diálogo, el respeto mutuo y la convivencia pacífica. También nos enfocamos en preservar y difundir el patrimonio tangible e intangible de esta bonita ciudad. ¿Dónde están los orgullosamente otavaleños en esta noche? ¿No? ¿Dónde están los otavaleños en esta noche? Qué lindo público, y una vez más agradecemos al apoyo de Dialogando con Jimena.
También agradecemos a Norteño, Visual HD, pantallas, LED, luces y sonido, al Sindicato de Choferes del Cantón Otavalo, gracias, y sé que están aquí con nosotros. Agradecemos al Grupo Mavisa, a Emisoras Gran Colombia, a la Casa de Rosita, a Grupo Falmacorms. También agradecemos a Plaza Redondel y ahora Omar Cevichería. Qué gratificante saber que contamos para este tipo de eventos, estos eventos culturales que tienen como objetivo promover, fortalecer y rescatar nuestra identidad cultural, nuestra riqueza cultural. Y por ello también queremos agradecer a los auspiciantes de esta noche, Kivacar, La Toscana Gelatería, Mashis Hostal, Real Sumac Eventos, Taitahuasi. Agradecemos a Hotel Acoma, a Pacaritambo, Complejo Recreacional Sarañusta, Pesca Obraje, Imtex, calidad en tejidos. Y también agradecemos a Parada Cajas. Muchísimas gracias a todos nuestros gentiles auspiciantes. Oiga, mi querida Katy, y lo que se viene a continuación, la verdad es una obra maestra. Se vienen tremendos artistas a este escenario que nos van a poner a bailar y vamos a disfrutar mucho con su presentación. Claro que sí, el grupo que viene para hacernos bailar, gozar y zapatear. Pero espérame, Son... antes de presentarlos, más bien, antes de decir la reseña, la verdad es que hay que hablar también de su trayectoria. Nos han hecho girar muy bien en diferentes partes del Ecuador, en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué en este escenario no reflejar ese mismo cariño para esta agrupación? ¿Qué les vamos a mencionar de quién se trata? Pero antes, ¿dónde está la familia más alegre de Otavalo? Cris, ¿ya le convencen o no todavía? ¡Qué orgullo! Por lo visto tenemos ya casa llena. Sí, Muchísimas gracias a todo nuestro hermoso público que se ha dado cita a esta gran noche, pero todavía nos hace falta un poquito de calor, un poquito de, no sé, creo que... un poco de pero para palmas, eso viene el grupo, aplausos. para eso viene el grupo. De hecho, para ponernos a bailar. Oiga, y a propósito, quiero preguntarle una cosa. En todas las 5.000, 6.000, 7.000 personas que están aquí con nosotros, ¿dónde está la gente que sale a los tiempos? Los que salen a los años. Levante la mano, los que salen a los años, la verdad. Los que están saliendo a los tiempos. Los que salen solo por fiestas una vez al año, levanten la mano. Eso, ya. Ya, vean nomás. ¿Cuánta gente que sale a los años, ¿no? Que sale a los años. Y mentira. Sorprendente. Pero qué raro que yo veo bastante gente, ¿no? Normalmente, siempre en todo evento, solemos tener casa llena, pero qué increíble este dato. Increíble, la verdad, increíble. Gracias a ustedes. Pero yo sé que yo lo veo a algunos de ustedes que nos acompañan también de otros lugares de nuestro lindo Ecuador. Saludo para la gente de Ambato. Linda gente de Ambato que nos acompaña. Por supuesto, ¿dónde está la gente de nuestra querida capital? ¿Dónde está la gente de Quito? Qué lindo Quito, qué lindo Quito. Oiga, ¿dónde está la gente de la Amazonía? La gente que viene de Sucumbío, la gente que viene de Pastaza, del Tena, del Napo, ¿dónde están? La gente que viene de la Amazonía, mano arriba, quiero verles. Vamos por acasito nomás, de su tierra. A ver, vamos a ver cuánta gente hay de su tierra. ¿Dónde está la gente de Atuntaqui? ¿Hay o no hay? Bueno, hay No. poquitos. Oh. La gente de Cotacachi, los vecinos de Cotacachi. ¿Está aquí Cotacachi? ¿Dónde está Cotacachi? ¿Dónde está la gente de Ibarra? ¿Dónde está Ibarra? ¿Dónde más? ¿Dónde está la gente de Riobamba? Sí, también tenemos unos también pocos. tenemos. La gente de Cayambe, ¿dónde están esta noche? ¡Bienvenidos! Y cómo no, ¿dónde está la gente más amable? ¿Dónde está la gente de Otavalo? Bueno, más que lindo. Oiga, también tenemos gente del Carchi. Gente del Carchi tenemos por acá. 04 presente, mano arriba. 04 presente, mano arriba. También tenemos gente de Carchi. Qué orgullo, qué alegría, qué feliz me siento de poder ya estar aquí con todos ustedes compartiendo este tiempo muy especial. Así que creo que ya tenemos la señal de empezar con este tiempo, con este grupo que nos viene a hacer bailar, gozar y zapatear, como es el grupo Mana Maimanda. ¿Dónde están sus fans? Uy, ya saben de qué se trata. Pero vamos a darles a conocer Ya la reseña les conocen. histórica. Claro que sí. Mana Maimanda lleva alrededor de 6 años de trayectoria compartiendo su arte alrededor del mundo, en países como Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y el continente europeo. Su primer álbum surge en enero del 2017, Kashnamari. En la actualidad, el grupo está trabajando en el lanzamiento de su segundo disco de estudio, buscando que su nueva música
danza nuevamente traspase fronteras internacionales. Y ya están aquí con nosotros. Tienen que ponerse pie ustedes. Tienen que ponerse pie para que bailen, para que disfruten con nosotros. Señoras y señores, presentamos en este escenario. No todavía, ay, le hable serio, más la emoción que le ponemos acá. Hable serio. Bueno. Ya estábamos. Sí, estamos listos, confirmen. Ya, ahora sí. Ya estamos. Ya, ya espere. estamos. De nuevo volvamos a la emoción. ¿Dónde está la gente más alegre de Otavalo? Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Por ahí va. Tito, en este momento, un saludo cordial a nuestra querida alcaldesa, la ingeniera Anabel Hermosa. Muchísimas gracias por la organización de estos eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestro querido público. Y por supuesto, ya, en este momento es hora de presentarles porque toda la gente quiere bailar, Y con el ingreso de la primera autoridad de ese querido cantón, recibimos con fuertes aplausos, con todo Otavalo, con todo Ecuador que nos acompaña en esta noche. Ellos son Mana Maimanda. Maestros, vaya ahí. Quiero cantar al ser más querido. Nací de ella y vivo por ella. A seguir gozando con Mana Maimanda. De Peguche para el mundo. ¡Shubúa! Esta canción para todos esos mentirosos. ¡Huepa! 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 Kunachi, Kaitunuta Karanchi, Tukuñukanchi, Peguche, Kumba Kunaman, Kaimikanchi. Kaimikanchi, 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 Mana Maimanda, Mana Maimanda. Que mañana me voy, solamente vengo a decirte. Hawaiian gutarrijos para payasca tu parini, Uchapan bashamuputa. Hawaiian gutarrijos para payasca tu parini, Uchapan bashamuputa. Ushikushita rikukibi. Grupo Mana Maimanda, así se hace.
invitamos a toda la gente a bailar, a compartir, por algo son las fiestas más alegres. Pues todo el mundo estamos contentos y felices. A pasar de lo mejor. Buenas noches, Otavalo. A ver, vamos aplaudiendo con ganas. Eso es
las fuerzas, las ganas que nos dan a nosotros. Buenas noches con todos, qué lindo ver esto, todo esto repleto, qué bonito. Un saludo primeramente a la dueña de casa, señora alcaldesa. Muchas gracias por todo, por todas estas lindas fiestas que estás haciendo. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra señora alcaldesa. Saludos también a nuestra querida amiga Paulina Bercuter, viceprefecta. Contigo hacíamos también cultura contigo. Algún rato vamos a danzar nuevamente contigo acá. Tenemos que hacer. Sí, muchas gracias. Qué bonito para nosotros. Es un honor estar delante de ustedes. Pues no saben los nervios que sentimos al ver tanta gente aquí. Pero vamos dándole. Parece que nos va saliendo bien. Lo hacemos de corazón, con todo cariño, sumándonos a estas lindas fiestas de aquí de Otavalo. Gracias nuevamente a Anabel Hermosa por apoyar a la cultura, al arte. Nosotros también fuimos uno de los grupos, como todos los artistas, golpeados después de la pandemia. Así que vamos a reactivarnos. Creo que mucha gente, muchos negocios locales están haciendo sus centavitos, como se dice. Entonces, pues, nosotros muy alegres de ser parte de esta noche. Vamos a seguir con más música porque para eso es lo que venimos. Y si es que algún valiente ahí, pues, que saque a la alcaldesa y la prefecta a bailar, pues, están esperando, ¿no? Son los dueños de casa, son los que bailan. Entonces, todo el mundo a bailar, vamos ahí con más música. Tenemos sorpresa de esta noche, ¿no? Estamos solo hombres nomás, ahorita. Pero vamos a invitar a dos chicas que adornan nuestro escenario. Son ellas Nati de la Torre y Tamia Lema, nuestras voces femeninas, para quien pedimos un aplauso, por favor. A ver dónde están los seguidores, los solteros, Tamia y Nati de la Torre. Nos van a deleitar con sus voces también. Seguimos bailando. Estoy sufriendo por quererte. Estoy llorando por amarte. Déjenme sufrir, déjenme llorar en las cantinas. Salgo tomando
bonito, qué bonito. Seguimos con Tu Engaño, otro tema de nuestros éxitos que ha gustado a la gente. Vamos ahí, Tu Engaño. No se van a sentar, vamos a seguir bailando eso, esto sigue. Uyachispa katigripanchik machigukuna. Mana maimanda takik machikuna riksi chingmi. Tu Engaño takiguta. Uyashpa katipashunchik. Vamos a engañar esta noche a venir. A seguir gozando con Mana Maimanda. Esta canción para todos esos mentirosos.
bonito, qué bonito. ¿Cómo estamos pasando? ¿Seguimos? Vamos, vamos, si hay todavía, si tenemos tiempo todavía. Queremos anunciar un temita nuevo que lo vamos a estrenar hoy, primera vez. Como siempre, ustedes saben, nosotros empeñados en sacar nuevos temas, nuevas músicas, con siempre de nuestra autoría. Y eso es lo que siempre hemos tratado. Tenemos un tema nuevo que no tiene ni siquiera nombre, pero lo vamos a presentar. Esperamos que les guste. Es igual un tema un poco bailable, pero también así con una letra un poco romántica. Para todos ustedes. Saludos a todos, hasta el último que está por allá, por la esquina. Gracias por bailar. Hoy sí se vale bailar en bomba, así que tranquilos. Chocuan. ¡Saludos! Hola, hola. La canción va dedicada para ustedes. Nuestra inspiración. Y mucho cariño. Claro que sí. Hasta el final. Vamos a bailar todos, 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 todos.
Gracias, gracias. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Ya vamos a grabar entonces. Vamos, con más música. Vamos a bailar, bailar, alegría, alegría. ¡Viva Otavalo! Spotify para ustedes. Gracias, gracias. Y ya vamos empezando ya a la parte final
de nuestro show. Sí tenemos algunos temitas más todavía, pero no. Ahora vamos a tocar un tema que creo que es el más favorito de todos ustedes. En YouTube tiene más de 5 millones de reproducciones, que para nosotros es demasiado. Muchas gracias por ese cariño. Se viene Primer Amor para todos esos corazones enamorados. Abrace al que está al lado suyo, abrácele. Eso, primer amor. Si no importa igual, que sea el segundo amor o lo que sea, pero aquí es lo que vale, es el amor. Ese sentimiento tan hermoso que tenemos todos. Qué bonito, se les dio. Gracias por ese abrazo. Un abrazo hace una gran diferencia. Muchas veces tal vez no sabemos del gran potencial de un abrazo. Alguna persona será que con un abrazo le cambia el día. Muchas gracias. Vamos con Primer Amor. Suéltele. Yauri, tengo que contarte algo. Sí, dime. Me salió una beca para estudiar lejos y tengo que irme. ¿Qué? ¿Y lo nuestro qué? Lo nuestro va a continuar. No, si tú decides irte, lo nuestro se acaba. Vamos a pedir la ayuda de ustedes. Vamos a cantar a todo pulmón el Primer Amor. Vamos a decir la primera estrofa y ustedes responden. Esto dice: ¡vamos! Solamente vengo a decirte. ¡Vamos! ¡Eso! Solamente vengo a decirte. ¡Vamos todos! Ahora que todo ha terminado. Ahora que todo ha terminado. Un aplauso para usted.
Gracias, gracias, qué bonito, gracias por los aplausos. Llegó la hora de los saludos. Reconocimiento a nuestro sonidista, Esteban León desde Quito, gracias. Estamos con Omar Tituaña con los videos. Por ahí estamos haciendo unas tomas, grabando para tener recuerdo para nosotros. Y por ahí, si es que ven algún dron por ahí, saluden, sonrían. Llevarnos un lindo recuerdo de esta hermosa noche. Saludos a todas las autoridades también, los concejales. La expectativa es alta por el trabajo que van a hacer ustedes. Están apoyando a la cultura, pero también hay mucha necesidad aquí dentro de la ciudad. Esperamos y les deseamos que hagan un buen trabajo para el beneficio de todos nosotros. Así también desde la prefectura, viceprefectura. Esperamos, tenemos expectativas bastante altas. Sí, vamos a trabajar. Y pues nos vamos a ir ya. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Vamos a tocar un último set de canciones. Muchas gracias por todo. Aquí todos los muchachos de Mana Maimanda muy agradecidos. Al Cabildo Quichua de Otavalo también, con William Lema a la cabeza. Gracias por haber creído en nosotros. Cero Producciones también, nuestros amigos. Y pues a la Alcaldía de Otavalo, por supuesto. Anabel Hermosa, muchas gracias. No sé por dónde se fue, pero ya creo que le dolieron los pies. Bueno, está por aquí mismo. Bueno, seguimos. Muchas gracias. Y esto es Mana Maimanda. Pues tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Un tío ha llegado de viaje y está buscando músicos para llevarlos a Europa. Y yo me quiero ir. ¿Me vas a dejar? No, solo quiero irme para reunir dinero y poder casarnos. Pero yo no necesito nada de lo que tú me estás diciendo. Pero yo quiero darte lo mejor. Yo te voy a estar esperando. Yo te quiero. Yo también te quiero. La canción va dedicada a todos los hospitalarios alrededor del mundo, otavaleños que viven en Asia, Europa, Sudamérica, para ellos.
Muchas gracias, esto ha sido Mana Maimanda. Gracias a todos de corazón. Hola, 1, 2, hola, 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 sí, hola, hola, sí. hola. Fuerte los aplausos para Mana Maimanda. Hola, 1, 2. Fuertísimos los aplausos, Otavalo, que se escuche fuerte los aplausos. Bueno, se van a tomar la fotito. Tómense nomás la fotito. Todo el público que les apoye, póngase de pie, por favor. Levante la manito para que se tomen una foto con este grandioso grupo que nos ha regalado estas hermosas canciones. Que levanten los celulares, que puedan prender sus celulares, por favor, la foto oficial para el grupo Mana Maimanda. Todos colaboremos prendiendo nuestros celulares y que esta foto salga de la mejor manera. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a todos ustedes, la verdad estamos muy emocionados, gracias a la producción y a todos los amigos que están siendo parte de este gran momento, mi querida Katy. Por supuesto, Yupay Chapanchi, Kaimikan, Mana Maimanda, Taki Mashikuna. Kaimikan, Ñukanchi, Taki Mashikuna. Ñukanchi, Shinji Runakuna. Ñukanchi, Shinji Warmikuna. Maipi Mikanchi, Warmikuna. Fuerte los aplausos, despedimos a Maimanda, espectacular presentación la que nos han regalado. Por supuesto, agradecemos nuevamente y los despedimos con fuertes aplausos. Familia de Otavalo, queremos preguntar en esta noche, ¿dónde está la familia más alegre? Qué lindo público, más de 20.000 personas en este escenario. Qué lindo ser parte de este gran momento para Otavalo. Señora alcaldesa, señora prefecta que está aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. A todo el público que nos acompaña de diferentes partes del país. A la gente linda de Otavalo por el cariño, el carisma que nos está prestando en esta noche. Claro que sí, extender nuevamente un cordial saludo a todas las personas que nos miran en distintos rincones del mundo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra fanpage de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo. Muchísimas gracias por mirarnos, por estar al pendiente de nuestras noticias, de nuestras novedades. Gracias por acompañarnos en esta, la gran noche andina. ¡Que viva Otavalo! Tito, nuevamente vamos a ponerle un poquito de calor a esta noche porque ya se vienen más sorpresas. Así es, mi querida Katy, pedirle al público que nos siga a través de nuestras redes sociales. Yo estoy con el Tito Sa y mi querida Katy, ¿cómo? Katy Quilumba. Ahí estamos en el Instagram, estamos en el Facebook, para que nos puedan seguir en las redes sociales en este momento. Vamos a sortear premios y vamos a darles algunas indicaciones para que se lo puedan llevar y se lo puedan ganar. Qué gusto, qué honor ser parte de este gran momento para Otavalo, de esta grande fiesta, el Amor 2023. Claro que sí, nuevamente recalcar el saludo a todos los rincones del mundo, a las personas que nos miran desde Europa, desde Chile, desde Canadá, a las personas que nos miran desde República Dominicana. Así es, la tecnología nos ha acercado al mundo entero y ahora nuestra música otavaleña se puede escuchar al instante en cualquier rincón del planeta. Pero notemos algo, la música otavaleña antes del internet se difundió internacionalmente gracias a muchos otavaleños, mindalaes y artistas que en los últimos 70 años no dudaron en mostrar sus creaciones musicales en todo el país que visitaron. En Otavalo, en cada fiesta del Yamor, no han faltado los éxitos musicales de autores otavaleños provenientes de los barrios y comunidades quichuas. Si hablamos de 70 años del Yamor, también hablamos de 70 años de música otavaleña. Así es, mi querida Katy, la música sin duda es el principal sello cultural de Otavalo. Con la música Otavalo ha sobresalido a nivel nacional e internacional. Y siendo así, este concierto de la Noche Andina tiene sentido y razón. En el pentagrama ecuatoriano, ¿quién nos reconoce? A don Gonzalo Benítez, a Germánico Santi, Gonzalo Vinuesa, Los Zimbayas y muchos más que nos han dejado un importante legado musical para sentirnos orgullosamente otavaleños y ecuatorianos. Claro que sí, hemos llegado a este momento especial de la noche, el momento de rendirle homenaje a nuestros artistas, que hoy ya no se encuentran físicamente en este mundo con nosotros, pero que a través de su música viven por siempre y les dan un aliento de vida a este pueblo Sarance, a este pueblo, el Valle del Amanecer. El municipio de Otavalo y el Cabildo Quichua de Otavalo
se ha propuesto a realizar ese homenaje necesario. En los próximos minutos reviviremos las canciones que nos dejaron don Alfonso Cacheguango, músico extraordinario de Ñanda Macha. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo le? A ver, Tito. A ver, póngale. ¿Qué pasa? Ñanda Mañachi. Mañachi. Fuerte los aplausos, por favor. Lo que pasa es que Tito es un presentador también de televisión y pues también acostumbrado a presentar los eventos en inglés, ¿no? De todo un poco, ¿Por qué mejor no nos presentas un poquito en inglés? Para más adelante vamos a hacer un show espectacular porque se nos viene otro de los grandes artistas, otra de las grandes personas que han estado cruzando estos grandes escenarios. Don Humberto Cotacachi, inigualable cantante, también el gran Jesús Fichamba, conquistador del viejo y nuevo continente, el más italiano Rafael Clemente de nuestros recintos de los Andes y del laboratorio de los huevos cuadrados, así como también recordaremos a otros artistas que han sido parte de esa historia otavaleña. Haremos este viaje musical junto a talentosos artistas quichuas y mestizos que han conformado un extraordinario ensamble para deleitarnos con una experiencia musical digna de este pueblo intercultural, cuyo horizonte es el mundo. Claro que sí, ya en pocos minutos tendremos la presencia de un ensamble que viene conformado por jóvenes artistas que nos van a deleitar con las mejores canciones de esos artistas, de esos músicos otavaleños que ya no están en este mundo, pero los recordamos con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucho honor. Esto llega gracias a la producción de Cero Producciones y por supuesto, como no, agradecer a los auspiciantes de esta noche. Kivacar, agradecemos de manera especial a la Toscana Gelatería, también agradecemos a Mashis Hostal, agradecemos a Real Sumac Eventos, como no, también agradecemos a Taita Huasi, agradecemos de manera especial a Hotel Acoma, a Pacari Tambo, como no, también a Complejo Recreacional Sarañusta, agradecemos de manera especial a nuestro auspiciante Pesca del Obraje, a Imtex, calidad en tejido. Y también agradecemos a Parada Cajas. Y también, mi querida Katy, queremos agradecer que no sería posible sin la empresa privada, por lo cual agradecemos también a Internet Inofibra, también agradecemos a Prode Óptica, a Emma Pao EP, Mecrixa, a Ota Auto, Escuela de Conducción, a Radio Luna, 100.3 FM, a Canal Sarance Visión y a Fisio Vida también, que nos han acompañado. ¿Por qué no? Ya como mencionaste, Tito, en pocos minutos también tendremos el sorteo de un premio, de un sobre con una sorpresa. ¿A quién será de sortear? ¿A quién será de entregar? Sí, aquí será de entregar el premio. Oiga, más de $100 están invertidos en ese premio. ¿Cuál es la familia que se quiere llevar ese premio? Más de $100, más de $100. ¿A quién los regalamos? ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? Por ahí va. Oiga, los celulares en la parte del fondo, los celulares que están allá. Levante los teléfonos, levante. La gente que tenga el fondo, levante sus teléfonos celulares. Eso. Más adelante vamos a iluminar todo Otavalo. Todo Otavalo vamos a iluminar y vamos a recibir a nuestros artistas como se merecen, con el cariño, por supuesto, de todos ustedes, mi querida Katy. Claro que sí, como ustedes se merecen lo mejor de esta noche para ustedes, para nuestro querido público, lo mejor porque ustedes son el centro, el corazón de Otavalo. Así que nuevamente, ¿por qué no saludar también a las diferentes partes, a los diferentes cantones del Ecuador que se encuentran aquí? ¿Dónde está nuestra gente de Cayambe? Por ahí va. ¿Dónde está la gente de Quito? ¿Dónde está la capital ecuatoriana? ¿Dónde está la gente de Ibarra? Nuestra gente de Ibarra, qué lindo verlo por acá. Vamos por acá, los locales, la gente de Cotacachi. ¿Dónde están los amigos de Cotacachi? Levante la manito. La gente de Atuntaqui, la gente de Carchi. Por ahí está, ¿eh? Hace un momento también estaban aquí. ¿Dónde está nuestra querida gente de Riobamba? La gente de Ambato que tenemos por aquí, bienvenidos.
Claro que sí, un saludo cordial a todos ustedes quienes nos visitan en esta noche de los diferentes rincones, de los diferentes cantones de nuestro querido Ecuador. Por supuesto, seguimos con esta noche especial porque tenemos muchas sorpresas. Aún se viene lo mejor y ya también desde ya estamos presentando lo mejor. En pocos instantes ya estamos alistando todo lo que es los servicios técnicos acá, los músicos ya están alistando, así que todos preparados para seguir bailando. Así es, mi querida Katy, en pocos instantes tendremos a más de 20 artistas en escena, diferentes familias que se han organizado para crear este gran repertorio para todo Otavalo y para todo el mundo. Así que en pocos instantes en este escenario se están preparando ya precisamente más de 20 artistas en escena. Y como ya hemos visto en anteriores presentaciones, hemos tenido grandes representantes de la música, mi querida Katy. Claro que sí. Como no, Tito, en Otavalo la política cultural es esencial y guía todas las acciones de la alcaldía ciudadana. La interculturalidad en el cantón es la base de la identidad comunitaria, englobando vivencias, conocimientos y saberes ancestrales, además de contribuir a la cohesión social y a la visión compartida del futuro. Qué interesante, ¿no?, este punto, porque estos eventos culturales en nuestro Otavalo es algo muy único, algo rico. Esto lo realizamos con el objetivo de fomentar, de fortalecer nuestra identidad cultural, nuestra riqueza cultural, algo que solamente Otavalo lo posee. ¿Dónde están los otavalos orgullosos de corazón? Maipita Kangichi, Shinji Runakuna. Maipita Kangichi, Shinji Warmikuna. Arishina Mikaipi Kapanchi. Runakuna, Hari Hari, Yamkashka, Tushushpa, Kantashpa, Ashtawangari, Uyashpa, Katipashunchi, Tukuy, Taki, Mashikunata. Gracias nuevamente a las personas que nos acompañan de diferentes partes del país. Nos habíamos quedado en algo, mi querida Katy. ¿Dónde está la gente de la Amazonía y la gente de la costa? Gente de la Amazonía, gente de la costa, levante la mano. ¿Quiénes están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Querida familia otavaleña, en pocos instantes estaremos siguiendo un gran ensamble andino musical con más de 20 artistas locales y también invitados especiales que estarán en esta tarima presentando las mejores canciones, haciendo un gran homenaje a grandes artistas otavaleños. Claro que sí, nuevamente recalcar, este es un evento de homenaje a Ñanda Mañachi, a nuestro músico Alfonso Cachihuango, a don Humberto Cotacachi, inigualable cantante de Charijayac, al gran Mashi, Jesús Fichamba, conquistador del viejo y nuevo continente. Y como no, también homenajeamos a Mashi italiano, Rafael Clemente de Trencito de los Andes. Así que en pocos minutos estaremos escuchando las canciones, los repertorios, los mejores éxitos de estos nuestros cantantes, que ya no están aquí, pero los seguimos recordando. Por supuesto. En pocos instantes nuevamente volvemos a repetir, mientras los maestros se preparan, tienen que hacer algunas conexiones y algunas preparaciones para que el contenido musical que nos van a presentar salga de la mejor manera. Como les había dicho, tenemos un premio para entregar en esta noche. Todavía no definimos cuál será la familia que se lo va a llevar. No hemos definido todavía. Pero luego de la agrupación que ya está aquí con nosotros, haremos esa entrega formal para esa familia. Como les decía, querríamos entregar para todas las más de 20.000 personas que están aquí con nosotros, pero lastimosamente solo una familia se puede llevar. ¿Por ahí tenemos el sobre? Por ahí tenemos el sobre. Bueno, es un sobre informativo. Por favor, una camioneta Toyota. Creo que tiene una referencia. Solamente me enviaron esta referencia. Por favor, una camioneta Toyota. No sé qué pasa, pero por favor, el que tenga la camioneta Toyota. Hay una llave que está extraviada y le queremos entregar al propietario de esa camioneta. Bueno, y los que ya saben, pues bueno, ni modo, venga para que se lo lleven de una vez. Muy bien. Ya vino el informante. Dice que se ha perdido la llave de una camioneta Toyota. No la camioneta. Por favor, no la camioneta, la llave. Así que por favor, la persona que lo haya encontrado, sean muy amables de poder acercarse acá al escenario y entregarnos. Por favor, se ha extraviado una llave de una camioneta Toyota.
De pronto, si es que alguien vio, fue a colite de una vez para poder devolverla. Ok, ya estamos armando, ya estamos terminando de armar este escenario. Ya estamos terminando de armar este escenario. Pero antes, mi querida Katy, ¿quiénes quieren ver antología en este escenario? ¿Quiénes quieren ver antología en este escenario? Dios mío, ¿cómo que no escuché? ¿Usted escuchó? No. Un poquito, porque acá atrás están haciendo un poquito de bulla. Nuevamente, ¿dónde están los seguidores y fans de Antología? Impresionante lo que hace la música, cruza fronteras definitivamente. Antología estará cerrando este compromiso artístico. Levante la mano los que vino por Antología. Queridas autoridades que nos acompañan en esta noche, dignifican con su presencia este magno evento. Quisiera que ustedes se pongan de pie y miren la cantidad de público que tenemos aquí. Gracias por recibir a Otavalo con ese cariño. Qué gusto tener a personas de diferentes lugares y a todos los otavaleños contentos y alegres de festejar este Yamor 2023. Claro que sí, agradecemos de manera especial a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo y, como no, a nuestra ingeniera Anabel Hermosa, nuestra alcaldesa de este cantón hermoso, nuestro Valle del Amanecer. Como no, también agradecemos a la organización del Cabildo Quichua de Otavalo, que también ha estado presente en la organización de este evento. Muchísimas gracias a todas las empresas privadas y públicas que se han sumado para que este evento salga de la mejor manera, para que este evento sea de calidad para ustedes, nuestro público hermoso. Mi querida Katy, momento de seguir agradeciendo a cada uno de nuestros auspiciantes de la empresa privada. Agradecemos a empresa Indutexma, a Banco Pichincha, a Cooperativa de Crédito Pilahuentío, a Valle Asesores y Seguros. También agradecemos a la Preasociación del Transporte Escolar Institucional del Cantón Otavalo, a Corporación A Favorita, a Super Despensas aquí Otavalo, Ahorra Más y Vive Mejor. Y gracias también a Petrol Ríos. Como no, también una vez más agradecemos el apoyo de OTV Televisión de Otavalo, Satélite Radio 107.1, Radio Exa, Radio Soy FM, a Radio XFM 94.7, a Radio La Mejor 103.9. Agradecemos también a Otavalo Comunica. Agradecemos a Preasociación de Transporte Escolar e Institucional del Cantón Otavalo. Agradecemos a Plus Internet. Agradecemos al auténtico Yamor de Yolanda Cabrera e hija. Agradecemos a estos importantes medios de comunicación que hacen lo posible para difundir, transmitir todo lo que sucede en este pueblo, en nuestro pueblo Sarance. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes en esta noche. Por supuesto, a los medios de comunicación que están transmitiendo este enlace para todo el mundo, a los otavaleños que están por diferentes partes de este territorial mundo, les mandamos un fuerte abrazo, les saludamos infinitamente desde aquí, desde el Cantón Otavalo, presentando a grandes artistas. Si ustedes quieren, interactúen con nosotros, mándenos un mensaje a quien quisieran que saludemos. Nosotros vamos a recibir esa información y estaremos mandando el saludo a la persona que podamos desde aquí, desde este escenario. Claro que sí, Tito, como tú lo mencionaste, tenemos sorpresas, tenemos regalos. ¿Será que esta noche, 9 de septiembre, hay algún cumpleañero en esta noche? ¿Quiénes están de santos cumpleañeros? No, por ahí parece que sí. ¿Dónde están los cumpleañeros este 9 de septiembre? Mano arriba. Los cumpleañeros de septiembre, los cumpleañeros de agosto, levanten la mano arriba. Felicidades para todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Qué mejor regalo que estar en un concierto en vivo con los mejores artistas otavaleños de nuestro cantón. Qué mejor regalo estar presente en un concierto de un grupo internacional. Yo creo que ese es el mejor regalo para todos los cumpleañeros. Así que nuevamente, que vivan los cumpleañeros en esta noche. Y que viva Otavalo y sus fiestas. ¡Que viva el Yamor 2023! Qué lindo, ahí se le escuchó, ahí se le escuchó. Un aplauso para el lindo Otavalo. ¡Aplauso para Otavalo, por favor! Creo que ya estamos. No sé si nos indican, ya nos dan la señal todavía. Seguimos. Sigan hablando. Seguimos hablando mientras se van preparando nuestros artistas otavaleños. Muy bien.
Antes de continuar con los agradecimientos a cada uno de los auspiciantes, es merecer para mi persona, para mi querida Katy y para quienes estamos detrás de este trabajo arduo que se ha realizado durante mucho tiempo para poder llevarles a ustedes este escenario maravilloso y sobre todo en esta plaza cívica que ha acogido a más de 50.000 personas en esta noche. Es impresionante todo lo que podemos observar desde este escenario, mi querida Katy. Claro que sí, esta alcaldía ciudadana promueve la diversidad cultural y el acceso a las expresiones culturales, fomentando el diálogo, el respeto mutuo y la convivencia pacífica. También nos enfocamos en preservar y difundir el patrimonio tangible e intangible de la ciudad. Una vez más agradecemos a todos nuestros gentiles auspiciantes que han hecho todo lo posible para que este evento se haga a esta magnitud, de calidad para ustedes nuestro público. Muy bien, mi querida Katy. Bueno, por ahí recibí algunos mensajes. Y bueno, con lo que puedo yo mandar un saludito a mi querido Roberto Recalde, qué gusto verte por acá, hermano mío. Mi querido DJ Tabs, que nos acompaña en ese Cayambe, y a todas las personas que nos acompañan de ese lindo Ibarra, de ese lindo Cotacachi, de ese lindo Tutaki, que nos han enviado saludos. Y también a todas las personas que nos han enviado saludos de diferentes partes del mundo. Claro que sí, la noche es joven aún, la noche todavía está empezando. Por lo visto tenemos la casa llena, sin embargo siguen llegando más personas. Todos y todas sean cordialmente bienvenidos. Tukuya, Taitakuna, Mamakuna, Wamrakuna, Kuitzakuna, Kutinyata, Ali Shamushka, Kapay, Chinipanchimi. Muy bien, mi querida Katy. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se preparen los maestros que están en este momento afinando los últimos detalles para poder presentarles a ustedes las diferentes canciones. Esperamos unos minutitos entonces. Por supuesto, volvemos en unos minutos. Fuera a luz en el escenario. Ahí estamos. Oye, check 8. Check 8. Hola, sí. Perfecto, ahora sí. Querida familia, ahora sí estamos listos para presentar a nuestro grupo invitado. Pero este grupo viene conformado por varios artistas que vienen a hacer este gran homenaje para todos los mencionados hace unos instantes. ¿Estamos listos para regalar? Cuéntame. Claro que sí, ya creo que estamos listos, solamente estamos esperando la señal para empezar con este concierto en honor a nuestros artistas, a nuestros músicos otavaleños. ¿Qué tenemos de novedades, Tito? Por aquí tenemos un servicio social, mi querida Katy, al propietario de un Chevrolet de placas PCT 6832. Ayúdenos moviendo el vehículo, por favor, para que pueda haber más tránsito. Ayúdenos moviendo el vehículo Chevrolet de placas PCD 6832. Por
favor, si estuvieron atentos, por favor, a esa mención. Ahora sí estamos listos para recibir a nuestros artistas. Oiga, con un gran elenco, como les había mencionado, y con un director. Miren cuántos instrumentos se acaban de canalizar en este momento, en este escenario, para llevarles a ustedes este bonito repertorio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el escenario? Fuertes los aplausos para este bonito escenario, para los músicos que vienen a continuación. Ya les vamos a mencionar de quién se trata. Claro que sí, como mencionaste, son más de 20 artistas, entre ellos, entre Cotacachi y Otavalo, artistas muy jóvenes, con muchísimo talento que vienen a deleitarnos en esta noche, los mejores repertorios de nuestros artistas, como Chari Hayak, Trexito de los Andes, Ñanda Mañachi, aquí estamos, aquí están nuestros artistas otavaleños. Por supuesto, ahora sí me da la señal, ¿estamos listos? Maestro, ¿estamos listos? Presentamos en este escenario, señoras y señores, la presentación oficial del ensamble Bing Bang Andina. Los vientos faltan.
Qué hermosas canciones de autoría de los hermanos Héctor y Enrique Flores del grupo Runa Yacta. Ellos desde la década de los 80 emprendieron un trabajo artístico en Europa, hermandándose con artistas de todos los continentes. El sueño de que Otavalo tenga un espacio dedicado al disfrute y difusión de la música andina motivó en el año 1975 la apertura de una de las primeras peñas de Otavalo, la famosa Peña Amauta, y funcionó en la casa de sus padres ubicada en las calles Ricaurte y Quito. Luego abrieron sus puertas en la calle de Salinas y Modesto Jaramillo y se mantuvo activa por más de 40 años. Qué interesante. La Peña Amauta ha sido prácticamente un centro cultural en el cual se reunieron músicos de Otavalo, ecuatorianos y andinos, tanto amigos y amigas artistas, a quienes hoy los recordamos junto a la música de los hermanos Flores y Runa Yacta. Sigamos recordando a nuestros hermanos y hermanas artistas. Estoy seguro que todos vamos a bailar con lo que se viene. Muy bien, ¿dónde está la familia más alegre de esta noche? Vean nomás cómo se escucha. Tremendo espectáculo el que estamos viviendo. Saludos cordiales con la gente del fondo que me está levantando la linterna. La gente que está por acá con el centro, con nosotros. Qué gusto. Un abrazo para todos ustedes. Especialmente la gente que nos acompaña de otros lugares de nuestro bonito Ecuador y también parte del mundo. Claro que sí. Hace un momento nosotros hablábamos que el mes de septiembre es el mes de las mujeres, el Cuya Raimi. ¿Dónde están las mujeres otavaleñas orgullosas de corazón? ¿Dónde están las mujeres más hermosas de Otavalo? Muy bien, con esa energía, con ese ánimo, nuevamente recibimos a nuestra agrupación que nos está acompañando esta noche, mi querida Katy. Claro que sí. Tito, comentarte que en este momento vamos a tener la presentación nuevamente del ensamble, pero realizaremos el tráiler de un video de Alfonso Cachiwango y Humberto Cotacachi. Fuerte los aplausos para recibir este espectáculo para todos ustedes. Ellos son el ensamble Bing Bang Andina. Fuertísimos los aplausos nuevamente. Alfonso Cachiwango nació en Peguche en 1955. Con más de 400 canciones de su autoría. Alfonso Cachiwango nació en Peguche en 1955. Con más de 400 canciones de su autoría, se dedicó más de 40 años a la música y dominó la ejecución de 28 instrumentos. En su caminar promovió uno de los proyectos culturales más importantes del Ecuador, la agrupación Ñanda Mañachi, fundada en 1973. En 1982, conjuntamente con el grupo Bolivia Manta, grabó el disco de larga duración Churay Churay, con la conducción técnica de Chopin Termes. Esta producción es uno de los principales referentes de la música quichua hasta la actualidad. Alfonso Cachiwango también se dedicó a formar jóvenes músicos de distintas comunidades de Imbabura. Motivó, promovió y enseñó la forma de crear e interpretar la música tradicional a las nuevas generaciones. Entre las frases célebres de Cachiwango está: la música es un mensaje de un pueblo que lucha por mantener las tradiciones. Mantener la autenticidad es lo más importante.
tostaditas, tostaditas, más chiquitas he de dar. Tostaditas, tostaditas, más chiquitas he de dar. Tostadito me de dar. Tostadito me de dar. Vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar, vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar. Tostadito me de dar, tostadito me de dar. Vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar, vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar. Tostaditas, tostaditas, más chiquitas de dar. Tostaditas, tostaditas, más chiquitas de dar. Tostadito me de dar. Tostadito me de dar. Vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar, vos mismo llego a jugar, vos mismo llego a tostar. Tostadito te de dar.
César Humberto Cotacachi Farinango, más conocido como Rico Trago, el tío, nació en el barrio Punyaro de Otavalo el 2 de marzo de 1953. Estudió en la escuela José Martí y desde muy joven emprendió su viaje transatlántico. A sus 14 años tuvo un viaje mágico a Huaquillas, frontera con Perú. César Humberto Cotacachi Huayno trayéndolo a Otavalo, sin imaginarse que ese sería el inicio de su legado musical. Siempre muy fuerte, alegre, atrevido, inspirador, reflexivo y un gran motivador para construir la historia de Charijayac por más de 37 años. Su fuerza, su inconfundible voz ha sido el sello sonoro de Charijayac. El chofercito carretero, Juanita, Eclipse y otros son canciones con las que siempre lo recordaremos. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Desespero, si me voy no viene. Sungguh alpa mama Nyuka punya kamba tuta Ikimba punya nyuka tuta Alpa mama tak kau sa cincin Nyuci huyaiwa Karujak tapi kas papas Huya sami Eclipse na huya jusku Jesús Humberto Fichama Vázquez nació el 7 de febrero de 1947 en Peguche.
muskuita richachi Patami kansoy karupi Kashpash kurpiku Nyukan chinghuya eta Pachamama rukangami Gente kaliki yakangi Nyukan shushuku alpa mama Kikimapuya nyuka tuta Alpa mamata causa chinchin Nyuka ching huyaywa Kagiyak tapikas papas Huyashami Entonces esperas a mi vuelta. No quiero que sufres por mi ausencia. Tampoco dices que yo te olvido. Sabes bien que mi corazón es tuyo. Entonces te pierdes a mi vuelta. Y con las palmas arriba nos acompañan, por favor, todos los atavaleños de corazón.
los míos no se verán hasta nunca. Son los 6 retratos que dará una mirada. Sos vos, los míos no se verán hasta nunca. Son los 6 retratos que dará una mirada. Señoras y señores, la Big Band Andina para todos ustedes. Solteros así en Afganistán, zapatistas así en Afganistán,
¿Cómo se siente la gente en las fiestas más alegres, en la ciudad más amable del país? Muy buenas noches, amigas y caballeros. Para nosotros en realidad es un placer poder estar aquí en Otavalo. Nosotros somos el ensamble La Big Band Andina de Otavalo. Y yo quiero escuchar ¡que viva Otavalo! ¡Que viva! Bueno, y queremos saber mientras los compañeros están afinando. Miren qué bonito. Nosotros estamos aquí juntos mestizos, nuestros compañeros indígenas, haciendo un mensaje de lo que es la cultura. Para nosotros quiero resaltar el hecho de que nosotros estamos aquí con todo el cariño rindiendo este homenaje, este merecido homenaje a los compositores otavaleños. Un aplauso para Otavalo, por favor. ¡Que viva Otavalo! ¡Viva! Muchísimas gracias. Quiero enviar un saludo especial para todos los organizadores, a nuestra señora alcaldesa, muchísimas gracias, un saludo fraterno para todos los gracias. Muchísimas gracias por esta gestión tan linda y por haber confiado en nosotros. Bueno, y preguntamos, ¿dónde está el grupo más alegre de la noche? Parece que estamos activados, ¿cierto? Ok. Bueno, mientras tanto queremos presentar vamos a presentar a uno de la banda. Quiero presentar a la parte andina, nuestros compañeros en la guitarra y en la mandolina. Tenemos a Diego Cabascano, un aplauso por favor. El personaje que sigue, todo el mundo le debe conocer. Es una persona internacional que ha viajado, bueno, todos son viajadores aquí, todos han viajado por muchos lados, así que para mí es un honor tenerle aquí en la banda al maestro Amado Maigua, en la quena, en la guitarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual otro aplauso fuerte para el maestro Alex Córdoba, igual en los vientos andinos. Bueno, la persona que está ahorita con la guitarra, que toca el violín también, nuestro compañero Richard de la Torre, un aplauso por favor. Y ahora sí quiero un merecido, pero un fortísimo aplauso para el mentalizador, uno de los mentalizadores, porque en realidad es un equipo grande por aquí. Tenemos, está presente por aquí también los compañeros Fabián, Juanca, por ahí están algunos, pero bueno, un aplauso para mi hermanito Richard Maldonado, por favor. Muchísimas gracias. ¿Seguimos con más música? Ok. ¡Que viva Otavalo! ¡Viva! ¡Vamos arriba! A ver, ¡vamos arriba!
todos ustedes. ¿Les gustó la canción? ¿Qué les parece si hacemos un poquito más del coro? Porque todo Otavalo cantó la canción, ¿ok? Mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito. Son ustedes, dicen. Muchísimas gracias. ¡Que viva Otavalo! Guasimasillay. Chofercito carretero, llévame, llévame lejos, siento que me desespero, si la llamo y no viene. Otavalo, Charihaya te canta con cariño, porque eres y serás el valle del amanecer.
Seguimos. Paramos. Seguimos. ¿Hasta cuándo? Un aplauso fuertísimo para ustedes, por favor, en esta noche. ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches, querido Otavalo. Estamos aquí con una gran sorpresa. Miren con quién estamos. Estamos con Antología, sobre todo para celebrar nuestra noche andina, nuestra noche de la Unión Latinoamericana. Así es que bienvenidos, chicos. En muy poco tiempo estaremos ya con esta música tan lindo. ¿Qué les ha parecido nuestro Otavalo, chicos? Lindo, mejor. Muy bien. Hermoso. Nuestros paisajes, sobre todo. Único. Es lo que siempre decimos, nuestro Otavalo único y extraordinario. Bienvenidos a la noche andina para hermanarnos, para darnos un abrazo y para decir juntos, ¡que viva Otavalo! ¡Que viva Antología! ¡Que viva! Los artistas, fuerte los aplausos. En este momento, nuevamente, admirar, agradecer a los músicos que se encuentran aquí con nosotros. Ya vamos a presentar a dos de nuestros artistas otavaleños que han hecho parte de este Otavalo, han hecho parte y han crecido con nosotros, demostrándonos y dejándonoslo como herencia, su música, su canción, autores originales de estas canciones otavaleñas. En este momento vamos a presentar a Humberto Cotacachi. Bueno, Humberto Cotacachi ya se presentó. A Jesús Fichamba. ¿Quién no ha escuchado de Jesús Fichamba? Yo creo que las antiguas generaciones lo recordarán, tal vez las nuevas no. Sin embargo, Jesús Fichamba ha sido uno de los artistas que conquistó España, Europa, con su tema principal, La Pinta, la Niña y la Santa María. Esa canción con la que nos demostró orgullo en España en el Festival de la OTI de la Canción. Es por ello que en esta noche queremos dar homenaje a nuestros artistas otavaleños que se merecen todo el respeto, toda la gratitud por habernos dejado esas semillas de la música, de la canción otavaleña. De la misma manera vamos a presentar también a Rafael Clemente, uno de los directores de Trencito de los Andes. ¿Dónde están aquí los fans de Trencito de los Andes? Claro que sí, es con esa misma energía, con ese amor que hoy recordamos a nuestros artistas. Por ello, aquí nuevamente, fuertes los aplausos. Jesús Humberto Fichamba Vázquez nació el 7 de febrero de 1947 en Peguche. El box. Llegó a tener 38 peleas. Luego de un triunfo por nocaut en la ciudad de Ambato, sufrió un accidente de tránsito que lo apartó del boxeo. Esa misma desgracia lo encaminó a la música. Fue en 1969 cuando su carrera musical inició profesionalmente. El 21 de septiembre de 1985 nació la leyenda del artista indígena que le regaló a Ecuador un segundo lugar en el Festival OTI de la Canción, interpretando el tema La Pinta, la Niña y la Santa María, tema compuesto por Gustavo Pacheco y de la autoría de Luis Padilla.
En este mes de septiembre conmemoramos 38 años de aquella vez que Jesús Pichamba detuvo el tiempo en España y consiguió un orgullo en el país que pocas veces se había sentido antes de ese momento. Jesús Pichamba es talento tabaleño y deja un legado de confianza y libertad a las siguientes generaciones. Viviré en el campo triste. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren.
Soñé un viejo marinero vendiendo quimera. Soñé que trazaba la ruta de una ave viajera. Soñé leyendas de oro y imperio lejano. Sentí que mi vida sin tomarme no se sometía. Sentí la niña y la pinta y la Santa María. Soñé un puñado de hombres surcando los mares. Soñé que con loca posaba tierra prometía. Sintiendo su vida unido con Pérez decía. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. La Pinta y la Santa María, soñando un puñado de hombres surcando los mares. Y soñé que en Coloma posaba tierra prometía. Sintiendo su vida unido con Pérez decía. Soñé que en el alma del indio no había cadena. De tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos. Aunque un coro convenciendo a la reina. En sus manos tratando este tema. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro, pronto vamos a llegar. Viviré en el campo triste. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Rafael María Clemente es uno de los italianos mashicuna más queridos en Ecuador y en los Andes. Rafael nació en el año 1963 y junto a su hermano mayor Felice Clemente fundó en el año 1974 el sueño musical Rafael María Clemente, Trencito de los Andes. Durante 32 años de trabajo hasta el 2006, produjeron más de 20 discos dedicados a la música y a la gente de los Andes. En 1993 apareció una de las creaciones musicales que tuvo mayor impacto sobre la identidad del pueblo andino, principalmente el ecuatoriano. El díptico titulado Zigzag, inspirado en la música ecuatoriana, especialmente de esta región de Otavalo. Algunos temas como el mismo Zigzag o Latitud Cero son ya reconocidos entre los máximos emblemas musicales del Ecuador. En el 2003 crearon la partitura micrónica, una partitura 2.0 capaz de captar no solo las notas o los instrumentos, sino también lo que ellos llaman el duende o la esencia de esta música. En el año 2006, en Roma, crean la institución musical llamada Laboratorio de los Huevos Cuadrados, con la misión de recoger y elaborar el legado artístico y cognitivo de la Asociación Cultural Trencito de los Andes. Su mejor frase:
he querido dedicarme a esta música con todas mis fuerzas, y la culpa es obviamente mía, no de la música. Al hombro y sus caritas de escolar, así niños el destino lejos se los quiso llevar. Italiano, masicona, italiano, masicona. Y otra vez al volante. Solito frenando la muralla adelante. Zigzag.
El aeroplano es un ave de lata que flota en el aire, cubriendo distancias infinitas. Ladies and gentlemen, the captain and the aircrew would like to welcome you on board of flight CP408 Lima Toronto Rome. Señores y señoras, el capitán y el equipaje les brindan la bienvenida a bordo del vuelo CP408 Lima Toronto Roma. In preparation for takeoff, we kindly request the passengers to fasten their seatbelts. Para el despegue se le pide a los señores pasajeros ajustar sus cinturones. En la orilla del océano inmenso, el ataque pinto se posa.
Hola, Mashikuna. Hola, Mashikuna. 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 Impresionante trabajo que nos han realizado y nos han puesto en escena para todos ustedes, querida gente de Otavalo. Ahora sí, queremos hacer un merecido homenaje, un merecido reconocimiento para los artistas que estuvieron rindiendo el homenaje. Fuerte el aplauso hasta el cielo para los artistas otavaleños que dejaron el nombre de Otavalo en alto. Claro que sí, en este momento nuevamente reiteramos el agradecimiento al ensamble Big Bang Andino, quienes nos deleitaron con los artes, con la arte de la música, con nuestros repertorios, con los éxitos de nuestros artistas otavaleños. En este momento vamos a homenajear a los familiares de los artistas que ya no se encuentran con nosotros, pero viven en nuestra memoria. Así que les invitamos en ese momento al escenario a los familiares para poderles hacer la entrega de este reconocimiento bien merecido y por supuesto el agradecimiento a los artistas que revivieron aquellos momentos, aquellas épocas con esta gran música y por supuesto este gran homenaje a esos grandes artistas. Claro que sí, en este momento solicitamos la presencia de nuestra ingeniera Anabel Hermosa, alcaldesa de nuestro cantón Otavalo, quien realizará la entrega de estos reconocimientos a los familiares de Humberto Cotacachi, Alfonso Cachiwango, Jesús Fichamba y Rafael Clemente. Por favor, solicitamos un fuerte aplauso para sus familiares. Venga, por favor, acompáñenos en el escenario. Y de igual manera se estará entregando estos merecidos reconocimientos para los familiares. Venga, por favor, para acá. Aquí nos vamos a colocar con mucho cuidado. Nos indican que la entrega de los reconocimientos lo realiza el Cabildo Quichua del Cantón Otavalo. Por favor, solicitamos su presencia para poder hacer la entrega de estos reconocimientos a los familiares de estos grandes músicos, de estos artistas otavaleños que dejaron huella, que dejaron las semillas en las futuras generaciones. Fuertísimos los aplausos, por favor. Y ahí está precisamente una de las representantes del Cabildo haciendo este reconocimiento y esta entrega a los familiares de estos grandes artistas. Aplausos hasta el cielo, por favor. Con mucho cuidado, por favor, con mucho cuidado. Merecido reconocimiento el que estamos observando, mi querida Katy. Claro que sí. Gracias. Que se escuchen nuevamente los aplausos hasta el cielo. Muchísimas gracias a los familiares de nuestros artistas en este momento, ya colocándose para la foto oficial. Muchísimas gracias a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, así también al Cabildo Quichua del Cantón Otavalo y a los homenajeados en esta noche. También queremos agradecer y pido a todo el público fuertes los aplausos para el maestro Cristian Morales y toda su familia y demás integrantes, Ricardo Eras, que estuvieron con nosotros en este escenario haciendo este merecido homenaje para estos grandes artistas que cruzaron este mundo y han dejado vuelta. ¡Que viva Otavalo! Estamos listos ya para recibir, mi querida Katy. Estamos claro a pocos sí. instantes. Gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias por esa entrega. Gracias por acompañarnos. Ya está en pocos instantes con nosotros. ¿Quién viene a continuación? En pocos instantes ya está en este escenario. Antología.
No se escucha, ¿no? Como que no se escucha. No se escucha, no se escucha. ¿Quién vino por antología? Queremos decir que es un plato fuerte, pero la verdad no. Todos los artistas que han pisado el escenario se merecen los mismos aplausos y el mismo respeto porque han dejado todo. Han dejado todo. Fuertes los aplausos para cada uno de ellos. Gran esfuerzo que han hecho los organizadores para traer lo mejor de lo mejor a Otavalo. Y por supuesto esto ha sido posible gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas que auspician el Yamor. Muchas gracias a nuestras instituciones que hacen posible de esta noche de confraternidad otavaleña. Agradecemos el apoyo de las cooperativas de transporte Otavalo, Los Lagos, Imbaburapac, Churimicanchi, 8 de septiembre. Asimismo a las cooperativas de camionetas Centenario, Pedro Pareja, Pamplona, San Vicente Ferrer y Mojanda Arriba. De la misma manera le agradecemos a la Unión de Operadoras de Taxis del Cantón Otavalo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Imbaburapac. De igual manera queremos agradecer a la Prefectura Ciudadana de Imbabura y a la UNASEM. El Yamor, una festividad arraigada en nuestra cultura que conmemora tradiciones ancestrales y agradece a la Pachamama por la cosecha. Esta celebración también rinde homenaje a la Virgen de Montserrat y conecta a los habitantes con sus raíces. Todo este esfuerzo, todo este reconocimiento, toda esta noche, todo lo que hemos vivido, cuántas emociones, tantos artistas que pasaron por este escenario, cada uno con gran talento, haciendo la diferencia y por supuesto creyendo en sus potenciales, los cuales han llegado muy lejos y lo demostraron en este escenario. Por supuesto, una vez más agradecemos el apoyo de OTV Televisión de Otavalo, Satélite Radio 107.1 FM, Radio EXA, Radio Soy FM, Radio XFM 94.7, Radio La Mejor 103.9, Otavalo Comunica, Preasociación de Transportes Escolar e Institucional del Cantón Otavalo, Plus Internet, el auténtico Yamor de Yolanda Cabrera e hija. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que se han hecho presente en esta, el Cuya Raimi y la Gran Noche Andina. Un saludo cordial a todas las personas que nos han seguido durante esta transmisión en vivo a través de la fanpage de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo. Extendemos un caluroso saludo a todos los rincones, a todas las partes que nos ven a través del mundo. También queremos agradecer a la empresa Indotexma, a Banco Pichincha, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuí Tío, a Valle Asesores y Seguros. Gracias a la Preasociación de Transportes Escolar e Institucional del Cantón Otavalo, a Corporación La Favorita, Super Despensa aquí Otavalo, ahorra más y vive mejor. Y por supuesto el agradecimiento a Petrol Ríos. Como no, también agradecer a Norteño, agradecemos a Visal HD, pantallas LED, luces y sonido, agradecemos a Sindicato de Choferes del Cantón Otavalo, agradecemos a Grupo Mavesa, emisoras Gran Colombia, asimismo agradecemos a la Casa de Rosita, agradecemos también a Grupo Falco Farms, Plaza Redondel y Oro Mar Cevichería. Muchísimas gracias a todos los auspiciantes y las personas que nos han colaborado durante esta trayectoria, durante estos 9 días de celebración por las fiestas de Otavalo, mi querida Katy. Claro que sí, y bueno, como todos ustedes, los otavaleños, sabemos que ya en pocos instantes tendremos a uno de los grupos más representativos del Perú. Es por ello que ya se está listando todo lo que es los instrumentos y por ello, hasta mientras, Tito, ¿por qué no sortear el regalo que teníamos hace un momento? Sí, la verdad sí. Por ahí tenía un sobre, ayúdeme por favor, por ahí tengo un sobre para entregar con la cantidad de $100 para que pueda realizar la compra de ese premio. No le vamos a decir todavía de qué se trata, pero ya tenemos el sobre ya listo para entregarle a esa familia. ¿Dónde está la familia más alegre de Otavalo? Verán, vamos a hacer una cosa, véngase para acá mi querida Katy, véngase para acá, vámonos al centro y vamos a divisar desde acá. Queridas autoridades, quiero pedirles el favor a ustedes y muy comedidamente me ayuden eligiendo cuál es la familia que más levanta la mano, cuál es la familia más alegre, cuál es la familia que más mete bulla. Estamos viendo en todos los ángulos, en la parte izquierda, en la parte derecha.
la parte del centro, por todo lado está moviendo. Necesitamos una persona, por favor, para que nos ayuden seleccionando a una persona a la cual se le entregará este premio. Sí, por acá Gracias a uno de nuestros auspiciantes. Por favor, ¿quién es la persona que seleccionaron? Para Casito, para que se acerque al escenario mientras tanto. Mi querida Katy, mientras tanto, mientras encuentro por acá el sobre, ya vamos seleccionando a la persona ganadora precisamente de este premio. Claro que sí, nuevamente reiterar también la felicitación en este día especial a los cumpleañeros. Bueno, en esta ocasión no pudimos hacer la entrega al cumpleañero, sin embargo, fue una elección a una de las personas que se ha hecho presente en esta gran noche andina. Así que ya se está acercando para hacerle la entrega de este sobre con una orden de compra gracias a uno de nuestros auspiciantes, Prope Óptica. Muchísimas gracias a quienes hacen posible esta noche andina y, como no, a ustedes, nuestro querido público. Por favor, permítale el ingreso para que dé un mensaje a toda la ciudadanía que nos acompaña y también el agradecimiento por la entrega de este sobre. Como les decía hace unos instantes atrás, este premio que quisiéramos regalarles a todos, pero lastimosamente solo tenemos este para entregarlo. Gracias por acompañarnos, Otavalo lindo. Gracias a todos ustedes por haber asistido a este momento muy importante para la ciudad de Otavalo. ¿Por qué no un que viva Otavalo, Tito? Pero que se escuche, vamos a decirlo juntos. Que se escuche para que Antología venga con todas las fuerzas. A las 2 y a las 3. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva! Muy bien, venga para acá mi señora, le hacemos la entrega gracias a Prode Óptica. Ahí tenemos un premio de $100 para usted, para toda la familia. Por favor, ¿qué le puede decir usted al Cantón de Otavalo por sus fiestas y a toda la persona que le está escuchando? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Nancy. Venimos con toda mi familia desde la ciudad de Quito, capital del Ecuador, a este hermoso paraíso Otavalo. Muchas gracias. Una familia muy acogedora, muy amorosa. Ha sido una bendición muy grande para mí. Gracias, mi querida alcaldesa. Es un privilegio estar en su tierra. Y bueno, pues, ¡que viva Otavalo! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Que tenga una linda noche y gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Ahora sí. Se viene Antología al escenario. Se viene Antología al escenario. Para cerrar con broche de oro esta noche. Una vez al año es que celebramos las fiestas del Yamor. Esto ha sido el Cuya Raimi Noche Andina Yamor 2023. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro querido público que se ha hecho presente en esta noche. ¡Que viva Otavalo! ¿Nos confirma producción si estamos listos? ¿Lo confirma? Esperamos un momentito más. Correcto. Correcto. Se están alistando ya los motores, señoras y señores. Está ya finalizando de conectar Antología. Ya estará próximamente aquí en este escenario. Saludamos a la gente de Ambato, la gente de Cayambe, la gente de Quito, la gente de Cotacachi y de Atutaki que nos visita, nos acompaña. ¿Y dónde está Otavalo? ¡Una bulla! En este momento queremos agradecer nuevamente a los auspiciantes de la noche. Agradecemos a Kibacar, La Toscana Gelatería, Mashis Hostal, Real Sumac Eventos, Taitahuasi. Agradecemos a Hotel Acoma, Pacaritambo, Complejo Recreacional Sarañusta. Agradecemos a Pesca Deportiva Obraje, a Inteps, Calidad en Tejido y a Parada Cajas. Muchísimas gracias a los auspiciantes de esta noche. A cada uno de ellos les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por parte de quienes estamos detrás de todo este proceso y hemos acompañado y hemos sido testigos del trabajo arduo por parte de la alcaldía y de quienes han conformado este equipo, por supuesto. Nuevamente un agradecimiento especial a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, al Cabildo Quichua de Otavalo y, como no, también esta noche ha sido producida gracias a Cero Producciones. Gracias a los amigos de Ciro Producciones. Gracias a este magno escenario también con el cual hemos disfrutado varios artistas, varios eventos muy representativos, artistas locales y artistas internacionales. Claro que sí. Mientras tanto, yo les voy a hacer una preguntita. Si tan
fans y seguidores se creen de Antología. A ver, ¿quiénes se saben la canción de Vida ya no es vida? Tito, ¿otra canción? Yo sí. Lo que se saben, aléjate. Lo que se saben, aléjate. ¡Ay, ay! ¿Dónde están las parejitas más enamoradas esta noche? Pero ¿dónde? Espere. Pero los enamorados de la soltería, levanten la mano. Enamorados de la soltería, vean nomás. Ya ve. ¿Dónde están los solteros? Los ¿Dónde están solteros las aquí. Sí, eso, sobre todo. Aquí presentes. Muy bien. ¿Dónde está la familia más grande, más numerosa, que vino con todos los integrantes? Vamos a tratar de contarle desde aquí. Vamos a tratar de contar. Levante la mano. Familia más grande, que vino con el primo, con el tío, con el hermano, con el vecino también, no hay problema. Levante. Vean nomás. ¿Cuánta familia que tenemos acá? Claro que sí. ¿Dónde están las personitas que salen a los tiempos? A los años. Los que salen al año. Levanten la mano, vean nomás. Pero sí han disfrutado de todas las festividades del Yamor, ¿no? Tuvimos el pregón, tuvimos también la Noche de las Marías, tuvimos gente de zona, también estuve en este escenario, así que todos hemos disfrutado de estas hermosas festividades de nuestro cantón Otavalo, nuestro Valle del Amanecer, nuestro pueblo Sarance. Muy bien, estamos a pocos instantes, producción nos confirma, todavía tenemos un poquito más de tiempo en este escenario. La bulla del público va a hacer que este momento se mueva un poquito más. Vamos a gritar todos. ¡Antología! ¡Antología! No se escucha. ¿Quién quiere ver Antología en este escenario? Ya vamos calentando. Esperamos unos 2 minutitos más exactamente. Sí, un minutito más, unos pocos instantes más porque siguen en la instalación de los instrumentos. Obviamente quieren dar el mejor de los shows a nuestro querido público de Otavalo. ¿Quién vino por la canción Mentiras? Nostalgia. Dios mío. Falso amor. Oiga, usted se sabe el repertorio completo. Yo también soy fan. Me encanta la música andina, así que por ello también estamos con todo el corazón. Para mí también es un privilegio estar aquí, poder compartir este tiempo con ustedes y, como no, también presentar a esta agrupación que viene desde Perú. Tito, ¿otra canción? Bueno, yo la verdad, me voy a remitir a su repertorio. De hecho, al lado voy a estar para escucharle cantar. La verdad. Mire, ya se escuchan los acordes, Ya estamos cercanos a presentarlos. Ya estamos muy cerquita de vivir este gran momento. Gracias a todos quienes hicieron posible que este momento se haga realidad. Claro que sí, también tenemos sorpresas, por ejemplo, ya se encuentra aquí la violinista del grupo Antología, que también viene a darle sabor a esta noche. Un fuerte aplauso, mientras se preparan, un fuerte aplauso para Antología. Muy bien, vamos a ver cómo está la situación. Póngale un poquito de música, mi querido maestro, quien está detrás de los controles. Estos minutitos que nos quieran, póngale un poquito de música para ver si nos vamos prendiendo. Ahí. Perfecto. Cómo me hiere tu desamor. Venga, mi querida Katy, acompáñeme. Apague la luz del escenario para poderlo recibir como se merece. Fuera luz del escenario. No sé qué hacer. Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando. Y a cada paso voy sepultando una ilusión. Se ha marchado, no me ha dejado más que recuerdos de amor que no logro olvidar. Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más. Llenó mi vida de expectativas, su amor era voraz. Muy confundido, solo he quedado sin saber dónde está, mientras la quiero más. Te quise, probé lo dulce de tu cariño.
muriendo por tu ausencia y tu desamor. Fernando Ruiz, tropicalísimo. Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor. Sopetrán y su fiesta de las frutas, Rigo. Vuelve, vuelve a mí. Soledad, compañera inseparable de mi camino. Soledad, que duermes aquí a mi lado y te levantas. Hola, 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 hola. Ya se están escuchando los acordes por allá, ya nos estamos preparando. Quiero mandar un fuerte abrazo para Daneri y para toda su familia que nos acompaña. Para mi querida Lorena Ruiz a través de las redes sociales que nos está viendo. También mandamos un saludo para la familia Abalco en la ciudad de Cayambe y para todos aquellos que están sintonizándonos a través de las redes sociales, mi querida Katy. Claro, mientras tanto, en este momento vamos a conocer un poquito de la trayectoria de Antología, porque todos sabemos las canciones, pero no sabemos realmente quiénes son. El nombre Antología hace referencia a una múltiple colección de obras musicales del cancionero popular andino. El huayno ayacucheño es la base musical fundamental de este grupo, para cuya ejecución han sido incorporados instrumentos musicales modernos como el bajo, el teclado y la batería, en contraste como instrumentos andinos tradicionales como la zampoña, la quena, el quenacho, el charango e instrumentos de origen occidental como la guitarra y el violín. La música de Antología es parte del movimiento de música andina contemporánea en el Perú, expresada en la manifestación de formas musicales andinas adaptadas a las exigencias de la modernidad, la incorporación de ritmos e instrumentos de diversas influencias, principalmente latinoamericanas. Con esta gran reseña conocemos un poco de historia de Antología y por supuesto cada una de las canciones que han llegado aquí al Ecuador y a todo el mundo, la verdad, con grandes presentaciones y con un gran repertorio musical. Y es lo que vamos a vivir en este escenario. Claro que sí, mientras tanto y mientras se siguen alistando y preparando, mientras preparan el mejor show, nuevamente agradecer a todos los auspiciantes de esta noche, agradecer a las empresas públicas y privadas que se han sumado para realizar estas festividades, como el público se merece, lo mejor de lo mejor para Otavalo. Agradecemos. Sabemos que ya la gente está desesperada por escuchar Antología, sin embargo, tenemos que tener un poquito de paciencia, por favor, mientras siguen instalando los instrumentos. Por favor, un poquito de paciencia. Vamos a continuar ya con lo mejor. Solamente solicitamos un momento. Agradecemos a las instituciones que hacen posible esta noche de confraternidad otavaleña. Agradecemos el apoyo de las cooperativas de transportes Otavalo, Los Lagos, Imbaburapac, Churimicanchi, 8 de septiembre, a las cooperativas de camionetas Centenario, Pedro Pareja, Pamplona, San Vicente de Ferrer y Mojanda Arriba, a la Unión de Operadoras de Taxis del Cantón Otavalo. Agradecemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Imbaburapac. De igual manera queremos agradecer a la Prefectura Ciudadana de Imbabura y a la UNASEM. Muy bien, también queremos agradecer a cada una de las personas que se han dado cita
el día de hoy, aquí el cantón de Otavalo, que nos acompañan Hola, de diferentes sí. partes del país. Hola. Como les decía hace algunos instantes, todos y todas quienes han asistido el día de hoy conocen del trabajo, conocen de todo lo que se ha estado promocionando a través de las redes sociales y lo estamos cumpliendo y es lo que estamos presentando el día de hoy, mi querida Katy. Y también el agradecimiento, por supuesto, a nuestra querida alcaldesa. Claro que sí, esta noche fue muy especial. Por supuesto, tuvimos la participación de un ensamble que pudo tocar todas las canciones de nuestros artistas, nuestros músicos otavaleños que partieron de aquí, de este mundo. Físicamente ya no están aquí, pero se encuentran firmes las canciones en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Esta noche fue una noche especial porque rendimos homenaje a Alfonso Cachiwango, rendimos homenaje también a Jesús Fichamba, Humberto Cotacachi y Rafael Clemente. Mi querida Katy, la espera terminó. Quiero pedir al público que está sentado se ponga de pie. Quiero que todo el mundo saque su linterna, por favor. Saque todo el mundo su linterna. Todo el mundo la linterna arriba. Todo el mundo linternas arriba. Todo el mundo. Todo el mundo va a sacar la linterna. Todo el mundo. La persona que está en el frente, por favor, póngase de pie para recibir como se merece. Póngase de pie. Todo el mundo con las linternas arriba. Y con esto nosotros lo despedimos y les agradecemos. Gracias, Otavalo, por haber compartido con nosotros. Manitos arriba todo el mundo. Recibimos con los aplausos de todos ustedes en este escenario desde Perú, nuestro hermano vecino, aquí en este escenario. Ellos son Antología. Ay, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida. Siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti no existo contigo. Quiero vivir, porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a creerte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van. Mi vida, si te vas, eso no se Buenas noches, Otavalo. ¿Cómo dice? ¿Dónde están? Todo lo que porque sin ti parte, porque vida. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van. Porque me paso pensando día y noche en mi vida. Si te vas, mis sueños se van. Arriba.
lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida, ¿cómo dice? ¿Cómo no voy? Porque me paso pensando día y noche mi vida. Si no estás, se buenas noches, empezamos con las palmas arriba. Dice, fuerte. Arriba, arriba, hacia atrás. Dice. ¿Y dónde están las chicas? Un grito. Buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos entregar esta noche no solamente nuestras canciones, sino también en ellas nuestro corazón. Para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo. Es un honor y es un privilegio estar esta noche cantando para ustedes. Reciban un cordial cariño de todos estos chicos del grupo Antología. Buenas noches, Otavalo. Y esta canción la dedicamos para ustedes. Dice así. Y las manitos arriba. Manitos arriba, arriba.
se escucha la guitarra y el charango con mucho amor para Otavalo, dice. Nos acompañan con las palmas las chicas arriba. Esta canción es para todas las chicas solteras, para las más jovencitas. ¿Y dónde están las jovencitas con las palmas arriba? Desde atrás, las chicas con las palmas arriba. ¿Dónde están las jovencitas que juegan con nuestro amor? Las palmas arriba.
chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. Están las chiquillas. ¿Y dónde están las chiquillas con las palmas arriba, arriba, arriba? Dice. No me provocan besar, es más ni quiero mirarme. Te siento fría en mis brazos, ausente en mis pensamientos. Ayer tan dulce tus labios, hoy tan amargo tus besos. ¿Será que ya no haces falta? ¿Será que todo ha acabado? Las palmas arriba. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. No vayas a prisa, puedes caer. En esta vida no hay que correr. Palmas arriba, arriba. Dice las palmas. No juegues chiquilla con el amor, porque mañana puedes llorar. Una canción que le hemos dedicado a todas las más jovencitas que han venido esta noche. ¿Dónde están las más jovencitas? Que levanten la mano, que nos abrigan con su sonrisa, con su cariño, con su ternura, chicas. Siempre vamos a seguir cantando para ustedes. Volveré por ti, le dije al partir, con una canción escrita para ti. Y tú al mirarme, sé que llorarás, pues tu corazón no me olvidará. ¿Cómo dice? En tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré, y te amaré, y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré. Te amaré. Dice.
mi pecho y fundirme en tu piel. Me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor. Y te amaré, y te amaré. Traemos esta hermosa canción de un género carnavalesco que dice el corazón contento. Venga las palmas arriba, 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 arriba y saltamos todos. Saltamos arriba, arriba.
para Maju y Fiorella, las dos chicas del ballet. Fuerte las palmas, gracias. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar y vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Dice, como si el fuerte, fuerte. No me resigno. Es más, fuerte arriba. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me marca. Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte. Te amo mil veces, te amo. Arriba para cantar todos, a ver, ¿dónde están las manitos desde atrás? Y cantamos todos, como dicen, como si fuerte. No me resigno. Es más, que se escuche como si el tiempo adivinara de la nostalgia que me embarga. Solo y frente a
vano fue el quererte cada día. En vano fue el amarte una vez más. Pero tu amor que se va y se va. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Si por tu amor renuncia a las cosas mías, si por tu amor vida y alma te las di. Hoy como ayer me dejaste tu adiós. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Renuncié a las cosas mías. Mi vida y mi alma te las di. Y tú simplemente mentías. Si por tu amor renuncia a las cosas mías, si por tu amor vida y alma te las di. Hoy como ayer me dejaste tu adiós. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Venga la palma hasta arriba. Dice. Y el amor que yo te tuve morirá en el recuerdo como el rumor
soledad. Dile a las estrellas que no es tiempo, que mi amada se marchó, recuerdo me dejó y no puedo olvidarla, que mi amada se marchó y no puedo. ¿Cómo dice? Como la mañana que al mirar sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirar sonreíste y mi vida se alegró. Arriba dice. Y las palmitas arriba, arriba. Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad. Dile a las estrellas que no es tiempo, que mi amada se marchó, pero me dejó yo y no puedo olvidarla, que mi amada se marchó, pero me dejó yo y no puedo olvidarla. Como la mañana que al mirar sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirar sonreíste y mi vida se alegró. Arriba, arriba. Y bailamos todos allá arriba de Sayanice. Arriba, 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 arriba. ¿Y dónde están las palmas? Y las palmas arriba. Que suene fuerte las palmas, a ver. Desde atrás las palmas arriba, que suene fuerte. Dice. 1, 2, 3, va. Y las chicas, un grito. Y todos los varones, un silbido arriba. Y con esta canción saludamos a todos y queremos escuchar las voces de todos ustedes. Dice arriba, arriba, que se escuche fuerte arriba. ¿Cómo dice? Noche, y también dile que mi amada se marchó, olvidarla, que mi amada se marchó. Y cantamos todos con fuerza. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Arriba, arriba. Y las palmitas arriba, que suene fuerte.
palmas una vez más para agradecer a las dos chicas del ballet. Muchas gracias, Maju y Fiorellet. Gracias, Fiorellet. Las palmas arriba. ¿Mentiras? Bueno, quiero aprovechar también para hacer un agradecimiento formal al señor Fabián Maldonado, gerente de la empresa de producción Cero Producción. Fuerte las palmas para él, por favor. Fuerte las palmas para Fabián Maldonado. Si tú regresas por mí, te pido de corazón, nunca te alejes de mí. Yo necesito de ti, yo necesito creer de nuevo en tu querer y despertar junto a ti. Yo necesito creer de nuevo en tu querer. Imaginé una vez mi vida sin tu amor. No sabes cuánto dolor aquí en mi corazón. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Sin ti yo no sé vivir. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Es el momento de amar y no perder la razón. Contigo quiero vivir, acariciando tu piel. Mis manos te cuidarán, mis labios te besarán, y así seremos felices. Mis manos te cuidarán y vivirás junto a mí. Imaginé una vez mi vida sin tu amor. No sabes cuánto dolor aquí en mi corazón. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Sin ti yo no sé vivir. Entonces yo comprendí que tú eres parte de mí. Es el momento de amar y no perder la razón. Contigo quiero vivir, acariciando tu piel. Mis manos te cuidarán, mis labios te besarán, y así seremos felices. Mis manos te cuidarán y vivirás junto a mí. Mis manos te cuidarán y así seremos felices.
palmas arriba, fuerte las palmas arriba, arriba. Y las palmitas aquí. Que suene fuerte, dice. Desde atrás. Cuando el amor se termina, el corazón se marchita.
cambiado mi vida. Yo ya no soy el de ayer. Si vives solo por ti, eres más fuerte que toda razón. Has cambiado mi vida. Yo ya no soy el de ayer. Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón. Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer. Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, a ese pasado no quiero. Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver, a ese pasado no quiero volver. ¿Cómo dice? Sin sentido mi vida, a ese pasado yo no quiero volver. Y cantamos. Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras, perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver. Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer. Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón, que toda razón. Y ahora sí cantamos, a ver cómo dice. Y si la gente te dice que soy un perdido, amor, tú lo sabes. Eso quedó en el pasado y ya está enterrado, amor, tú lo sabes. Y es que la gente solo sabe hablar, más no sabe amar como nos amamos. Es la envidia quizá porque nunca amarán como nos amamos. Es la envidia quizá porque nunca amarán como nos amamos. Contigo, amor, quiero vivir. Y a ese pasado yo nunca quisiera volver. Bueno, esta noche es una noche de reencuentro, o ha sido una noche de reencuentro y de gratitud, de eterna e infinita gratitud, como expresamos los chicos de Antología al señor Fabián Maldonado. Fuerte las palmas para el señor Fabián Maldonado, gerente de la empresa de producción Cero Producción, ¿sí? Ok. También quiero pedir un fuerte aplauso para unos musicazos de acá. Ellos son grandes amigos míos. Voy a pedir fuerte las palmas para los 4 del altiplano, por favor. Y por supuesto, para los chicos también que son mis amigos, Proyección Altiplano. Claro, fuerte las palmas. Y yo quiero confesar que soy y somos los chicos de Antología recontra fans de esta hermosa ciudad. Nosotros hemos visto y hemos crecido escuchando a grandes músicos de aquí de Otavalo. Nuestro respeto, nuestro cariño para todos los músicos de Otavalo, que son en realidad un ejemplo en el mundo. Fuerte las palmas para ellos, por favor. Con esta canción homenajeamos. Con esta canción homenajeamos y queremos rendir homenaje a todas las mujeres que han venido esta noche, a todas, porque esta canción habla de esa fuerza
habla de esa belleza que guardan todas las chicas, todas las damas, porque sabemos que sin ellas esta vida no es vida.
Muy bien, estamos llegando casi a la parte final de nuestra presentación. Hemos retornado después de algún tiempo, algunos añitos, y lo hemos hecho con todo el corazón, con toda la expectativa. Yo creo que este reencuentro es mágico porque no solamente nos une la música, sino también la historia, el amor y por supuesto la poesía. Esta vez vamos a dedicar una canción a todos los varones. ¿Dónde están los varones? Que levanten la mano los chicos. Aunque lo quieran negar, los varones somos los únicos que entregamos el amor sinceramente cuando amamos a alguien. Y casi siempre nos mienten. Casi siempre. Esa canción. Para todos los corazones enamorados, arriba, 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 arriba. Y las manitos dicen. Desde atrás cantamos todos. Mentiras, que me amaste con toda ternura y que entregaste toda tu inocencia. Mentiras, mentiras, que me diste todo en un beso y que juraste amarme por siempre. Mentiras, como dice, y ya verás. Dicen, sangra mi agonía, que todo lo que haces se va en la vida y sentirás como duele el alma cuando se marchita. Sangra mi agonía por la herida. ¿Y dónde están todos los varones? Los hombres con las manitos arriba, los hombres un silbido. Y las chicas un grito. Y cantamos todos. Esconde mi tristeza al verte ajena, recordando lo que hemos vivido, y así me iré. Y llorarás, aunque huyas a lo infinito, pero un milagro de vida quedando entre los dos, como dice. Y ya verás. Sangra mi agonía, fuerte arriba. Y ya. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida y sentirás como duele el alma cuando se marchita. Sangra mi agonía por la herida.
Muchas gracias. Bueno, antes de retirarnos, queremos agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno darles un abrazo y por supuesto voy a pedir un fuerte aplauso para la alcaldesa Anabel Hermosa y todo el comité de fiestas del Yamor. Fuerte las palmas, a ver, ¿dónde están las palmas para el Festival Yamor esta noche? Por supuesto para la alcaldesa Anabel Hermosa y todo el comité de las fiestas. Muchísimas gracias, chicos, que Dios los bendiga. Con esa canción nos vamos. Dice... Y las palitas arriba, 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 arriba. Y cantamos todos con las palmas arriba. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho hiciste sufrir, no quieres saber de un poquito de ti. Sí, culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciego de pasión no vi que escondía tu piel, el amargo desde ti. ¿Cómo dice? Hoy me iré y nunca más volveré. Y mi corazón está herido, saber y un poquito de ti. ¡Ponte arriba! Hoy me iré. Que se escuche. Está herido, saber y un poquito de ti. Y las palmitas arriba, arriba, arriba. Que suene fuerte las palmas en otro lado, señores, dice. Y cantamos todos para despedirnos desde atrás. Mi que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber que un poquito de ti. Y cantamos. Hoy me iré arriba y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quieres saber un poquito de ti. Arriba, 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 arriba. ¿Y dónde están las palmas? Que suenen fuerte, dice. Hoy me iré y nunca más fuerte. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Y mi corazón está herido, no quieres saber. Y un poquito de ti, y un poquito de ti, y un poquito de ti. Muchas gracias. Bueno, no nos podemos ir sin una canción que estamos esperando todos.
Pero esta canción la vamos a llevar en el corazón y ustedes nos van a regalar una lucecita a todos para cantar y que esta noche se tiene que iluminar como las estrellas de Otavalo. Sacamos todos desde atrás una lucecita para despedirnos, chicos. Dice, todos, todos, todos. Desde atrás. Y las palmitas arriba, arriba, arriba. Dice. Y las lucecitas que se muevan arriba, 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 arriba. No quiero que se vaya, que no vuelva más. Estoy buscando una manera de olvidarla, quiero olvidarla, que no vuelva más. ¿Dónde está ese amor, ese tu querer de tu corazón? Se ha marchitado por otro querer. Ese amor, ese tu querer de tu corazón se ha marchitado por otro querer. Arriba, 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 dice. Que suenen las palmitas con fuerza, dice. Y ahora sí, una vueltecita a todos. Ahora. Muchísimas gracias a todos. Y de estos besos solamente me ha quedado el aroma de su falso amor. No valoraba nunca, nunca mi cariño. Se burlaba, se rió de mí. Por este amor, ese tu querer de tu corazón se ha marchitado por otro querer. Donde ese amor, ese tu querer de tu corazón se ha marchitado por otro querer. Arriba, 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 arriba. Muchísimas gracias a todos ustedes. Venga las palmas arriba para despedirnos, dice. Arriba. Muchísimas gracias, Otavalo. Muchas gracias por invitarnos a este hermoso festival de Yamor 2023. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Yo soy